Queridos amigos y amigas, arrancamos entonces esta segunda jornada de conferencias y bueno, quiero presentarles a nuestro conferencista. Su nombre es Lucas Magnin, escritor, espero haberlo pronunciado bien, escritor, teólogo y cantautor argentino radicado en España. Algo de su formación cuenta de una licenciatura en letras modernas y otra en comunicación, además de una maestría en teología. Ha publicado numerosos artículos, ensayos, poemas y cuentos, siendo algunos de sus trabajos más destacados Arte y Fe, Un camino de reconciliación, Cristianismo y posmodernidad, La rebelión de los santos, 95 tesis para la nueva generación y Teología Pop. Editor de Editorial CLIE y divulgador de teología a través de sus redes, en especial su canal de YouTube, Lucas Magnin, Teología Pop, que supera los 140.000 suscriptores. Hoy, Lucas nos habla sobre el tema teología pop, nuevos paradigmas del quehacer teológico en las redes sociales. Lucas, bienvenido, es tu tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Simplemente para estar seguro de, en cuanto a los tiempos, son ahora en Argentina las 8:10, es hasta las 8:30, ¿no es cierto? Mi tiempo de exposición. Es correcto, 25 Sí. minutos y vamos a tratar de pegarnos ahí y adelante, 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 Lucas. Perfecto. Buenísimo, como para saber exactamente las reglas del juego. Bueno, muchísimas gracias por haber separado este tiempito, por venir a conectarse. Gracias a Bíblica Virtual también por esta invitación. Hace varios años que puedo participar de este espacio que es muy enriquecedor, que ayuda para pensar y creo sobre todas las cosas que cimenta una especie de escena teológica, si existe tal cosa, pero sí es la posibilidad de decir, están pasando y hay movimiento del mundo teológico en nuestro idioma, en nuestros contextos, que creo que es algo muy, muy valioso. Efectivamente, el título de esta charla, la que me han invitado, es Teología Pop, nuevos paradigmas del quehacer teológico en redes sociales. Y particularmente, dentro de todas las cosas que podría contar, que podría tener un perfil muy teórico este tiempo, me han invitado más que a hacer algo teórico a compartir un relato de experiencia y compartir concretamente un relato de experiencia de un proyecto multiplataforma al que le he dado el nombre de Teología Pop. Quizás han visto algún video por ahí por internet, quizás han visto un librito también. Este es un libro que salió este año, hace algunos meses, que se llama Teología Pop y que junta 21 ensayos de teólogos, de intelectuales, de biblistas, pastores, comunicadores de toda Iberoamérica. Esa es una de las patas de este proyecto multiplataforma. Y además de eso está otra parte importante que es este canal de YouTube, que de hecho para este momento ya superó los 150.000 suscriptores y está llegando de a poquito a los 10 millones de visualizaciones también, que son números que parecen realmente muy estratosféricos. Además de eso, es un proyecto que se muestra, se manifiesta en muchas publicaciones, en diferentes plataformas como Instagram, como TikTok, como Facebook, como Twitter, y que en las diferentes plataformas está acumulando eso, más además de lo de YouTube, otros 150.000 seguidores, suscriptores más. Así que es como una movida bastante interesante de cosas que están pasando, otras cosas que se están moviendo, y que este proyecto de Teología Pop de alguna manera se manifiesta un poquito en todas esas líneas. Quizás para quienes quieran una versión un poquito más teórica, un poquito más histórica, un poquito más teológica de algunas cosas que voy a compartir en esta noche, y que están detrás de estos esfuerzos. Si tienen ganas de algo como eso, quizás les recomendaría leer la introducción que escribí a este libro, al libro de Teología Pop, donde yo desarrollo quizás algunas ideas un poquito más de fondo, teórico, al respecto de esto. Pero concretamente en esta noche me han pedido que, más que quedarme en una dimensión teórica del análisis de estos fenómenos, por ejemplo, que quizás haga un recorrido un poquito más testimonial, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a intentar contar un poquito, voy a hacer un relato de experiencia de lo que viene siendo mi trabajo en redes particularmente y especialmente en YouTube, para contarles un poquito cómo ha sido la experiencia de maridar el lenguaje propio de las plataformas digitales, de este mundo de comunicación hiperkinética en el que estamos, por una parte,
pero por otra parte la dimensión más de la divulgación y la erudición bíblica, teológica e histórica, y lo que para mí ha sido un gran desafío y sigue siéndolo, cómo hacer que estos dos mundos, que tienen sus propios mecanismos de legitimación, sus propios ritmos, sus propios referentes, cómo hacer que convivan y que se impulsen, más que no se pierda nada importante en este diálogo, sino que ambos mundos de alguna manera salgan enriquecidos. El mundo de la comunicación a gran escala, a través de las redes sociales y las plataformas digitales, por una parte, y el mundo más de la erudición bíblica, teológica, histórica, por la otra. Quizás empezaría contando un poquito acerca de mi canal de YouTube, contarles que es un canal que comencé hace prácticamente 15 años, hace mucho tiempo, y empecé subiendo mis canciones, algunos conciertos, videoclips, como me presentaba recién Luis, yo además de escritor, de teólogo, soy cantautor también, entonces en YouTube quizás lo primero que hice fue subir mis canciones, videoclips, algunos conciertos. Con el paso del tiempo me fui metiendo más en compartir algo del mundo teológico específicamente y empecé por donde se suele empezar, que son sermones. Empecé a subir algunos sermones y a dejarlos en mi canal de YouTube, por ahí sueltos, sin mucho desarrollo. Y de pronto como que me empecé a entusiasmar con las posibilidades de esa plataforma, para decirlo en poquitas palabras, ¿no? Me daba cuenta de la posibilidad que tenía de hacer clic y de conectar de una manera que nada de lo que había probado hasta ese momento tenía. Entonces, como un primer paso a entrar más de lleno en el mundo específicamente de YouTube, empecé a probar con algunos video ensayos. Básicamente textos que yo había publicado en papers o en revistas académicas, de pronto ver cómo podía agarrar ese paper y convertirlo en un video. Así empecé como este trabajo de traducción del mundo de la academia al mundo de la divulgación. Así hice algunos video ensayos a partir de, sí, de varios papers por ahí. Y después dije, tengo que hacer como un paso más allá, porque todavía el paper funciona bien, pero no deja de ser un lenguaje que pertenece más al mundo de la academia que al mundo de la divulgación. Entonces, ¿cómo hago para incorporar este lenguaje más de las plataformas, de las redes, que suele ser un lenguaje mucho más instantáneo, mucho más limitado a nivel léxico, mucho más eficaz, eficiente, mucho más incluso exagerado en ocasiones? ¿Cómo hago para volcar estos textos académicos a ese tipo de lenguaje? Y tuve como dos pruebas como para entrar en ritmo, que fueron primero un video ensayo sobre Salomón, que había sido también en un principio un paper académico, pero que lo reescribí completo intentando trasladarlo al ámbito de la divulgación en YouTube. Primero fue ese paper sobre Salomón y en segundo lugar un paper que escribí sobre el Evangelio de Juan y sobre la autoría de la tradición joánica, y después justamente intentando pasarlo a un sentido de divulgación. Bueno, la verdad funcionaron muy bien esos textos. El video sobre Salomón en cuestión de 3 meses llegó como a los, no sé, 800.000 reproducciones, y fue como, bueno, acá creo que toqué un nervio. A la gente le gusta poder consumir este tipo de material que quizás le daría un poco de fiaca leer un paper, o le parecería un poco difícil o le da un poco de miedo, pero a la gente le gusta también esto, le gustaría poder aprender estas cosas en un lenguaje y con un ritmo más del mundo digital. Estaba un poco en estas búsquedas y desde hace un tiempo estaba intentando encontrar también algo que fuera bastante personal en cuanto al estilo del canal. Es decir, que funcionara 100% para YouTube, pero que al mismo tiempo fuera novedoso, que fuera diferente de otras voces, de otros estilos que andaban dando vuelta, que tuvieran la capacidad de conectar con un público joven, y al mismo tiempo y sin perder terreno, que pudieran ser entendidos como textos de erudición o de divulgación más académica, ¿no? Y todo parecía como un poco paradójico este asunto, ¿no? Como parecía estar como intentando dos caminos en paralelo y era como un esfuerzo poder encontrarlos de alguna manera y básicamente poder crear un esfuerzo de divulgación teológica que no estuviera tampoco limitado a ninguna denominación, a ninguna tradición o grupo en específico, como se suele decir hablándole a la tribuna. No quería hacer eso.
Quería poder hacer videos que disfrutara un adolescente, incluso un niño, que apreciara un adulto, incluso un anciano, que pudieran consumir personas de fe cristiana muy tradicionales y para nada tradicionales, que pudieran ver personas que no son cristianos, protestantes, católicos, y bueno, era difícil poder hacer un recorte que pudiera tocar todas esas fibras al mismo tiempo, ¿no? Y quizás de fondo estaba el deseo de hacer una especie de teología no sistemática, sino como impresionista, ¿no? La teología sistemática es racionalista, es hiperrealista en algún punto, pero me gusta más como este concepto de como ciertas pinceladas, ¿no? De la pintura más impresionista. Hay un teólogo que se llama Oscar García Johnson, que estamos publicando, de hecho, desde Editorial Clige, que él hace una referencia en cuanto a las teologías sistemáticas que han florecido muy bien en el norte, en realidad en el sur global tienen problema para crecer. Y más bien en el sur global surgen otro tipo de teologías, más bien teologías rizomáticas, ¿no? Dentro de lo que son otras líneas, otras formas de interpretación y de producir conocimiento, que estas formas intentan integrar de manera un poco compleja, pero conciliadora, diferentes ramas del conocimiento, ¿no? Estas ramas que aparecerían como dos caminos que son intocables, bueno, no nos resultan intocables desde el sur, por lo general, y en lo personal me daban muchas ganas de poder unir esos dos caminos y hacer como si no existieran como dos terrenos intocables, ¿no? Tres principios que intenté seguir en ese proceso y que quizás les pueden servir como para pensar esfuerzos como este. En primer lugar, aprender. En segundo lugar, conmover. Y en tercer lugar, divertir. Aprender, conmover y divertir fueron principios que me ayudaron a mí a pensar como el paraguas para todo este proyecto. De alguna manera tenía que poder hacer estas tres cosas y cada una sería como un perfil muy marcado diferente, desde la comedia hasta la autoayuda y hasta el saber más académico, pero me parece que se puede hacer que estas tres acercamientos a la experiencia humana convivan y de hecho creo que traen cosas muy buenas cuando están juntos. Les cuento quizás algunas de mis referencias a la hora de poder pensar en el proyecto. En primer lugar, quizás lo básico de decir de todo esto es que la línea teológica que quizás está latiendo detrás de este esfuerzo es lo que se suele llamar pop theology o teología pop, que es una línea que se viene recorriendo bastante en la academia norteamericana, que básicamente lo que intenta hacer es poner en diálogo la cultura mainstream pop con la reflexión teológica. Pop en el sentido de popular, en el sentido de masivo, y de alguna manera maridar todo eso con la reflexión teológica. Hay un periodista y crítico cultural británico que se llama Steve Turner, que él dice que hay muchísimas razones por las cuales vale la pena hacer este puente entre la cultura pop y la teología. Dice, por ejemplo, que la cultura popular es un regalo en el que podemos ver reflejada la imagen de Dios en la humanidad. Dice también que la cultura pop tiene un inmenso poder para crear realidades. Dice también que Cristo es Señor de toda la vida y por lo tanto también de la cultura popular. Dice que la cultura popular es un mapa invaluable al espíritu de nuestra época, que tiene la posibilidad de determinar hábitos y perspectivas que son fundamentales para entender la misión y la vida cristiana en el contexto en el que vivimos. Y obviamente también el hecho de que Dios puede encontrarse con nosotros en la cultura pop y cada uno de nosotros seguramente tiene muchas instancias en las cuales eso ha pasado. Eso sería lo primero, la línea de la pop theology o teología pop. En segundo lugar, buscar un ensayo o el género ensayístico, pero dentro del mundo audiovisual. Si les interesa como tantear algunas de estas posibilidades, les recomiendo un canal como The Nerd Writer, The Nerd Writer, el escritor nerd sería básicamente, que hace básicamente un desarrollo del género ensayístico, pero dentro del mundo audiovisual. Básicamente cómo hacer para pasar textos académicos pero a una visión audiovisual y que no quede forzado y que no quede como esquemático y aburrido. En tercer lugar, otra influencia importante fue incorporar el uso del collage, del humor, de la cultura pop, que se utiliza mucho en el uso de memes, en el uso de esos fragmentos de películas, de series, que conectan con un saber de las personas que están mirando.
Y también me gustaba mucho hacer todo lo que es, bueno, erudición y divulgación bíblica, que creo que gente que lo hace muy bien a todo eso es la gente de Bible Project o el Proyecto Biblia en español. Ellos hacen muy, muy bien esto de lograr comunicar ideas muy complejas del ámbito bíblico y teológico, pero de una manera súper sencilla, súper accesible, interesante y que la gente al mirarlo dice, esto tiene que ver con mi vida porque nunca me lo contaron. Eh, a nivel, llevándolo ya, y sé que no me queda mucho tiempo, pero pasando al ámbito de la estética y del tono, a la hora de pensar cómo quería que fuera este proyecto de teología pop, había pensado en una apuesta visual que fuera sencilla, que no fuera con muchas distracciones, y de hecho es básicamente lo que ustedes ven acá. ¿Sí? Es una pantalla negra, con una remera negra, con una silla negra, en el sentido no hay nada más que distraiga, más que la elaboración de las ideas que estamos compartiendo, ¿sí? Sea plena atención pero al mismo tiempo combinado con un ritmo de edición audiovisual muy rápido, muy dinámico, manteniendo esos segundos que son muy valiosos para captar la atención, incorporando también estos cortes de películas, de series, de memes, de lo que estaba diciendo. En cuanto a la escritura de los guiones, utilizando un formato de storytelling muy directo, con una prosa muy limpia, intentando sacar del medio todo lo que pudiera complicar el proceso de que lleguen las ideas, siendo muy rápido también. La idea es que la gente que quede impactada, que quede sorprendida, que lo disfrute y si hace falta que lo vea de vuelta para recuperar cosas que se han perdido en el proceso, pero es muy tirana, el algoritmo es muy tirano como para hacer cosas que sean aburridas, ¿no? Uno no puede permitirse eso. Y además, por supuesto, incorporar el uso de ciertos códigos que tienen que ver con el mundo de YouTube. Por ejemplo, el uso de metadatos que estén bien trabajados específicamente para videos. Y cuando digo metadatos me refiero a los títulos de los videos, me refiero a las descripciones, me refiero a las etiquetas. Y por supuesto, las portadas de los videos, el uso de como eso, de ciertas invitaciones a suscribirse, a que deje la gente su opinión en los comentarios, como todo ese tipo de cosas que son parte como del lenguaje y del mundo de YouTube. Y bueno, como haciendo un cierre más o menos de a dónde me ha llevado este recorrido, en cuanto a las respuestas o las posibilidades que tiene esto de crecimiento, contar un poquito que el formato este de Teología Pop, desde el primer momento llamó la atención. Era un canal que yo venía llevando intermitentemente, subiendo, pero durante 10 años, subiendo videos, subiendo diferentes cosas, durante 10 años, y en el lapso de 6 meses, la cantidad de suscriptores y de reproducciones se duplicó. ¿Sí? Después de tener durante 10 años el canal, en 6 meses las reproducciones y los suscriptores se duplicaron. Me hubiera gustado poder sacar, y me gustaría seguir sacando muchos más videos, pero lo cierto es que hacer videos con este tipo de desarrollo de guión, de edición y demás llevan bastante tiempo, y sinceramente mis posibilidades de tiempo por mi trabajo y por mis compromisos no son todas las que quisiera, pero me gustaría poder eso, seguir dedicándole más, porque creo que hay algo de valor ahí como para seguir explorando. Y quizás como más a modo personal, compartir algunas dificultades o desafíos que he encontrado en este recorrido. En primer lugar, el hecho de que a las personas les cuesta ver la teología como algo no tan serio, ¿no? Entonces, que tienen un poco la impronta de que teología implica manuales de teología sistemática así, implica hablar en aburrido durante muchísimo tiempo, implica utilizar muchos términos en latín, implica hablar constantemente con versículos bíblicos entre paréntesis, todas cosas que hacen que un estilo de comunicación más sencillo, más directo, parezca superficial. Entonces, mucha gente termina utilizando el adjetivo pop, que significa popular, como una especie de insulto que viene a representar algo que es vacío o superficial, siendo que la teología pop es un gran esfuerzo por bajar básicamente a Dios de las nubes, como decía ese himno de los 70 me parece, ¿no? Hay que hacer bajar a Dios de las nubes. En ese sentido, me encontré con el gran desafío de poder cambiar la narrativa de lo que es o puede ser la teología, además de la necesidad de comunicarla de una manera comprensible y que sea relevante, que sea cercana para la vida de las personas. Parte de encontrarle una vuelta a eso
para algunas personas que todavía reírse y consumir teología les parecen dos mundos absolutamente incompatibles. Tengo versiones con y sin memes para las personas que tienen una sensibilidad que no soportan ver teología con memes. No pasa nada, saqué una versión sin memes también para ellos y son bienvenidos al canal igual. Además, otra cosa que me ha llevado en todo este proceso es el deseo de buscar un tono que sea bíblico, teológico y pastoral, que sea de amplio alcance y que en ese sentido logre conectar y hablar a diferentes grupos cristianos. Jamás quedarme enroscado con esta cosa de hablar para la tribuna o para mi denominación o lo que suele ser muy común, eso, un canal protestante en YouTube que se la pasa diciendo católicos son X cosa, o un canal católico en YouTube diciendo por qué los protestantes son X cosa, o uno pentecostal hablando de los calvinistas o viceversa, ¿no? Entrar como en este tipo de discurso. A mí no me interesa ni nunca me ha interesado hablarle a la tribuna, sino justamente hablarle a un público que es complejo, que es amplio, pero que está también buscando conectar con una experiencia espiritual que sea profunda, que le ayude a dar sentido a la vida. Entonces, he intentado de todas maneras no entrar en este tipo de polémicas, utilizando ciertos temas o ciertas palabras que lo único que hacen es enfatizar estas heridas que vienen de largo tiempo. Más bien trabajar en pos de un esfuerzo de acercar tradiciones cristianas, aunque soy muy consciente Hola, ¿cómo de que si están? Mi jugara a la nombre polémica, si jugara a la disputa, a la chicana y a todo este tipo de cosas que se ven tanto en las redes, muy probablemente en el corto plazo tendría un estallido muy positivo de reproducciones, porque a la gente le encanta la telenovela. Entonces van a ver qué dice tal canal respondiéndole a tal otro y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, creo que a la larga todo el mundo pierde. Y creo que todo ese tipo de burbuja, de chismes, a la larga terminan perdiendo. Por eso siempre apuesto a hacer videos que la gente los pueda ver hoy y que los disfrute, que les guste y que aprenda y que se lo ven dentro de 5 años, siguen teniendo valor. Dentro del mundo de YouTube son el tipo de videos que se llaman evergreen, o sea, son videos siempre verdes. Tratan temas, intereses, búsquedas, aprendizajes que a la gente le va a parecer llamativo ahora o dentro de 5 años, ¿sí? No se queda simplemente en el fuego de la polémica. También son videos que están hechos intentando hablar a personas y a grupos que incluso no son cristianos, y siempre disfruto ver los comentarios que dicen, no soy cristiano, soy ateo, o me he peleado con la iglesia, o hace mucho tiempo que no voy a la iglesia, pero este tipo de videos me hacen recobrar un poco de esperanza en la humanidad, este tipo de videos me hacen tener cosas para hablar con un amigo que es cristiano, este tipo de videos me hacen volver a leer la Biblia y ver qué onda. No va a ser el tipo de contenido, por así decirlo, que le cierre el moño a la experiencia espiritual de los creyentes o los no creyentes y diga, listo, acá se termina. Pero creo que es un tipo de contenido que ayuda a las personas que están en búsqueda y a poder conectar con eso, con una experiencia espiritual, con un interés por la Biblia, por la fe cristiana y demás. Y quizás en el fondo de todas las cosas, hay un esfuerzo por hablar de lo esencial del Evangelio, ¿no? De poder conectar con Jesús como el centro al que apuntan un montón de otras cosas y en ese sentido trabajar mucho para apuntar al descubrimiento, a la sorpresa y a poder cautivar la imaginación. Creo que la imaginación es un arma de conversión mucho más potente en los tiempos en los que vivimos que algunas apologéticas de corte racionalista. Creo que en el contexto en el que estamos, la sorpresa, el disfrute, la cuestión de la pregunta por el sentido de la vida pueden ser unas grandes aliadas como de esta tarea de apologética, ¿no? Pero no una apologética de choque, de confrontación, de enojo, sino más bien una apologética de reconciliación, de puentes, que creo que es algo que hace muchísima falta en los días en los que estamos. Así que bueno, esa ha sido muy, muy rapidita mi experiencia y mi relato de experiencia en cuanto al proyecto de Teología Pop. Quienes quieran conocer un poquito más pueden buscarme en YouTube, buscan mi nombre, Lucas Magnin, o buscan también el nombre del canal, Teología Pop, y ahí van a poder encontrar muchos videos, además de muchísimas otras cosas. También pueden conseguir un libro como este, ¿sí? Acá hay muchísimos ensayos como para seguir pensando en este diálogo entre la fe cristiana y la cultura.
y otros libros que he escrito, y bueno, redes sociales, ya saben cómo funciona eso. Ustedes ponen mi nombre y Google hace todo el trabajo, así que no se preocupen por eso. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias Luis, a Bíblica Virtual y a cada uno de los que se han conectado a este momento. Muchas gracias.